Bueno, buenas y santas, con licencia, esgrima criolla. Acá con Ariel, con el compañero Ariel, vamos a presentar su tercer trabajo de investigación y el segundo mío en colaboración. ¿Cuál es el móvil, digamos, de este trabajo que vamos a presentar? Sobre lo que es específicamente el visteo en la esgrima criolla, que lo podemos resumir en el arte de tocar sin ser tocado, ¿sí? Acá ahora Ariel va a comenzar a dar una breve explicación de el gaucho, básicamente. Sí, la significancia del gaucho fue cambiando a lo largo de la historia. Las primeras menciones que existieron fueron en finales del siglo XVIII, más que nada en la banda oriental, lo que hoy conocemos como Uruguay, y se hablaba del gaucho como una persona que estaba alejada de la sociedad o de las ciudades e incluso era visto como alguien marginal, ¿sí? Llegado el siglo XIX, hay dos corrientes básicamente de qué significaba ser un gaucho. Una, que la dio Domingo Faustino Sarmiento, que asociaba al gaucho a la barbarie, es decir, a esa persona que estaba alejada de la sociedad, por fuera de la ley, que robaba y que mataba. En cambio, José Hernández dio una mirada completamente contrapuesta, hablando o resignificando al gaucho como ese hombre rural rioplatense. Después, con la llegada de las grandes inmigraciones a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los inmigrantes también vinieron con ideas. Esas ideas de comunismo, de ideas de anarquismo, hicieron resignificar al gaucho y darle otra idea, es decir, la identidad del ser argentino. Digamos que le quisieron lavar un poco la cara. Exactamente. Bien. En este grabado de 1806, obviamente de la campaña de Buenos Aires, se ve una pulpería de campaña donde se ven a los distintos gauchos haciendo sus actividades cotidianas. Van a ver que algunos están payando, otros están jugando los naipes y acá abajo van a ver a dos personas que básicamente lo que están haciendo es un combate amistoso, ¿sí? Con armas de filo. Bueno, esta es una definición antigua de lo que es el verbo vistear, ¿sí? Acá nos da una definición bastante genérica, ¿sí? Que dice, hacer de dos personas como que pelean, tirándose golpes con la mano, con algún instrumento para probar cuál tiene mejor vista y más agilidad. Bien, como dije, es una definición bastante genérica porque si notan acá no hablan en ningún momento de un cuchillo. Dicen con algún instrumento, o sea, ¿qué es en este caso lo que entendemos por vistear? Digamos que fue entre todos los conocimientos que se fueron legando, digamos, de las tradiciones gauchas, de las prácticas gauchas. Una de ellas fue el famoso vistear, ¿sí? Que también se podía llamar barajar o canchar, ¿sí? Por ejemplo, la cancha de armar una cancha o armar un espacio para poder digamos, practicar. Bien. La forma en este caso que tuvo de transmitirse, ¿sí? Fue una forma oral, no hubo, digamos, una sistematización, no hubo libros y cosas particulares por el estilo que uno diga, miren, no, sí, bueno, estaba en tal manual, estaba en tal otra. Recién con el tiempo es como que se va a empezar a sistematizar o, digamos, a tratar de organizarse, pero bueno, vamos a llegar más adelante. Okay. Y obviamente, en este caso, el verbo vistear viene de lo que es la vista, ¿sí? De qué lugar ocupa la vista dentro de lo que es nuestra disciplina en particular, ¿sí? Que no es solamente estar viendo el arma de la otra persona y demás, ¿sí? Bien. Sí, importante el tema que acaba de decir Eliseo, lo de la vista, y que justamente el acto de pelear del gaucho, o sea, la palabra vistear, justamente proviene de ese lado. Entonces, algo que así a grandes rasgos ven y van a decir ¿qué es eso que estoy viendo? Como la vista toma una relevancia tan importante en la palabra de cómo el gaucho peleaba,
empezamos a estudiar un poco también cómo es la fisiología o la neurofisiología de un combate, ¿sí? Para entender un poco esta imagen, el duelo o el visteo tiene dos características, que esto lo habrán visto porque están acá en las clases. Tienen una acción muy corta, es decir, la mayoría de las acciones duran menos de medio segundo, y la cercanía entre las dos personas es mínima. Entonces, la actividad visual y motora toman mucha relevancia. Nosotros tenemos dos ojos, es decir, vemos con dos ojos. En general, sí, generalmente todos tenemos dos ojos. Hay un ojo que es dominante por sobre el otro, es decir, nosotros tenemos una visión binocular y eso nos permite evaluar la profundidad gracias a que la visión de los dos ojos después toda esa información se centraliza en nuestro cerebro. Pero es importante saber que uno de los ojos domina a otro y ahora vamos a ver cuál es la importancia de eso. Entonces, nosotros cuando vemos, ¿sí?, tenemos dos vías de información visual. Una que es la central, que es esto acá representado con color verde, que es la zona focal, que es la que nos permite focalizar algo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando estamos leyendo, ¿sí? Si uno tiene un libro, por lo general mira las palabras y las letras. Ahora, si yo lo muevo así, no puedo leer de costado. Tengo que necesariamente girar la cabeza y utilizar mi zona focal de la visión para poder determinar qué es lo que estoy viendo. Básicamente enfocar. Enfocar, sí. Y después tenemos otra vía que es la periférica, que en esa situación lo que nosotros podemos percibir más que nada son movimientos, ¿sí? Por eso cuando nosotros visteamos siempre decimos hay que usar la visión periférica, no hay que mirarle el arma al adversario o mirarlo a los ojos, ¿sí? Hay que usar esa otra visión, que es la visión periférica, que nos permite determinar pequeños movimientos. Además de esas vías visuales, hay dos tipos de atención. Tenemos la atención manifiesta, que es la que usamos con la zona focal, que es, por ejemplo, de vuelta a la lectura. Es decir, yo estoy atendiendo a eso que estoy focalizando. Y después hay otro tipo de atención que es la latente, que es la que utiliza la visión periférica y hace que, y para que lo pueda utilizar necesariamente los ojos tienen que quedar quietos. Por eso, de vuelta, en esgrima criolla, ¿cuál es el concepto en el combate? Usar la visión periférica y mirar un punto fijo, ¿sí? Entonces, de esa manera usamos la visión periférica y usamos la atención latente, que es la más efectiva para determinar pequeños cambios en el espacio y es lo que nosotros nos ayuda a poder reaccionar, ¿sí? Por algo los gauchos eran tan agilidosos en el combate y por algo se llamaba visteo la palabra de su pelea. La información que está en cada ojo va al hemisferio cerebral del mismo lado, ¿sí? Es decir, lo que yo veo con mi ojo derecho, la principal información va al lado derecho del cerebro y lo que veo con mi ojo izquierdo va a la parte izquierda. La manera en la cual esos dos hemisferios cerebrales procesan la información es distinta. El lado izquierdo es más específico para el control de los movimientos y el lado derecho lo que hace es dar una información más global de lo que estoy viendo. Por ejemplo, si yo miro a la cámara y mi ojo dominante es el izquierdo y toda la información va a mi lado izquierdo, si el celular se mueve yo lo voy a percibir mejor. Ahora, si mi ojo dominante es el derecho y miro el celular, voy a estar captando información como el celular que estoy mirando tiene 3 cámaras, es de color verde, es decir, me da información más detallada que en el combate a mí no me sirve, ¿sí? Por eso, sí me puede servir, pero no es tan importante como el lado izquierdo del cerebro. Entonces, toda esta información que llega a través de los ojos, acá se ve muy pequeñito, en YouTube lo van a ver mejor, dice núcleo geniculado lateral. Es un sector de la parte inferior de nuestro cerebro que lo que hace es regular la información que llega de los ojos, la filtra y dice, bueno, esta información es importante, va a ir al cerebro, el resto no. Entonces, ese núcleo geniculado lateral es el que determina cuál es nuestro ojo dominante. Después, durante la clase, les voy a explicar cómo uno sabe qué ojo dominante tiene. Pues, después va a tomar relevancia en otra cuestión. Entonces, parece que... no, ahí está, listo, bien. Entonces, toda esa información llega a nuestra corteza cerebral, es decir, a nuestros hemisferios cerebrales, y de ahí manda la información para el movimiento.
Una salvedad importante es, la información del ojo, como dije, va al mismo lado del cerebro, pero la información motora, es decir, la orden de mover mi mano izquierda, por ejemplo, la da mi cerebro, la parte derecha de mi cerebro, y la mano derecha, la parte izquierda. Entonces aparece algo que se llama dominancia cruzada, que es una ventaja en los deportes o en las acciones de combate donde es necesario hacer algo o reaccionar muy rápido. Si viene la información, por ejemplo, Eliseo y yo tenemos el ojo dominante izquierdo y somos derechos. Entonces, toda la información visual nuestra se concentra en nuestro lado izquierdo del cerebro y directamente desde ahí da la orden a mover, por ejemplo, nuestra mano derecha. Eso se llama dominancia cruzada y es lo que en combate es un tipo de ventaja para reaccionar ante situaciones de alta incertidumbre. Básicamente es menor burocracia sináptica, o sea, Claro. porque los caminos son más rápidos para... Claro, es más rápido, o sea, tiene que recorrer menos camino la información, o mejor dicho, la bioelectricidad, la sinapsis. Claro. Bien. Y hay una salvedad muy interesante que es Messi. Todos sabemos que Messi es zurdo y su ojo dominante es el derecho. Entonces, si piensan en la jugada típica de Messi, ¿qué hace? Arranca por la derecha, gira, está mirando el arco con el ojo derecho y patea con la zurda. Es su jugada característica. O arranca para la Él izquierda. tiene dominancia cruzada. ¿Sí? Perdón, Sí. ¿se sabe qué determina en una persona si tiene dominancia cruzada o no? Eso, o sea, surge cuando uno es muy pequeñito. O sea, hasta ahora no se puede decir, bueno, este va a cambiar su ojo dominante por otro, no se puede. Por ahora. Es decir, sería algo genético, digamos. Podría ser que esté sí, determinado por la genética, sí. no es algo que Por uno ahora, uno no. lo pueda modificar, No, digamos, tal cual. a voluntad. Claro. Bien. Bueno. Vamos, acá tenemos una bonita frase de Mario López Osornio en su libro Esgrima Criolla del año 1942. Ya pasamos, digamos, de la época gaucha, ¿sí? Ya estamos en una época un poco más moderna. Un bonito libro que les recomiendo a todos que lo lean, porque es sencillo de leer, sencillo de entender, no es largo, no es tedioso y es muy interesante para la disciplina que nosotros practicamos. Bien, acá nos dice que sabemos que no tuvo, o sea, en referencia al gaucho, sabemos que no tuvo otros maestros que sus propios compañeros deseosos como él de aprender la esgrima de las armas blancas, sin más artes que la intuición de cada cual, ni más cartilla que su natural destreza. ¿Sí? Mario López Osornio, junto con Horacio Quiroga, unos cuantos años antes, 1906, fueron, digamos, los que, hasta donde tenemos documentación, fueron los que hablaron de esgrima criolla particularmente. Obviamente, el arte se practicaba mucho antes con otros nombres, pero los que empezaron con el tema de la esgrima criolla, el nombre particularmente, están, digamos, en estas dos personas. En función de esto, Mario López Osornio fue un poco más profundo en su estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basó en la tradición oral. Él era de Chascomús, entonces en aquel momento cuando él, digamos, era chico, cuando él iba escribiendo, pues él tenía novelas y demás, inclusive también tiene otros libros, él recopilaba mucha información de la zona donde él vivía, por ejemplo. Hablaba mucho con la gente, hablaba mucho con su familia. Él mismo hace mención de cuando él era chico, en los trabajos en el campo y demás, ¿sí? Y junto con su propia experiencia, la tradición oral, lo que le fue transmitido a él, edictos policiales también, porque él iba y leía edictos policiales, documentación como por ejemplo noticias de la época, él pudo llegar, digamos, a la conclusión de que la esgrima criolla no había sido sistematizada. No es, por ejemplo, como otros tipos de esgrima, por ejemplo, que tenemos la escuela alemana, escuela boloñesa, italiana, con sus referencias, diferentes ramas, etcétera, etcétera, de las cuales hay compañeros mucho más versados en ello. No, esto fue todo, digamos, de tradición oral que se iba transmitiendo. Se transmitía de padres a hijos, se transmitía de compañeros. Entonces,
qué era, digamos, las formas, por ejemplo, en este caso, que tenían de aprender o cómo lo aprendían? Tenían primero, mediante lo que es la experiencia directa, ¿sí? Es decir, la experiencia que un gaucho tenía, digamos, frente al combate, ¿sí? La observación, la repetición y después intercambio entre pares. Intercambio entre pares, si eran pares, probablemente podían ser amigos, conocidos, que lo utilizaran más como juego. Repetición, bueno, si esto funcionaba, lo seguían aprovechando y demás. Como habíamos hablado anteriormente, y habló Ariel, la vista, ¿sí? ¿Por qué se le dice visteo? Porque nosotros utilizamos la vista no solamente para ver el arma, o sea, por ejemplo, como trayéndolo a colación de lo que Ariel explicó, no solamente para enfocar el arma, sino para tratar de detectar, ya sea con la visión focal o con la visión periférica, todos aquellos indicios que nos pueden mostrar qué es lo que puede hacer el visteador, el adversario en un determinado momento. Por ejemplo, la postura, intención, los gestos, los movimientos del cuerpo, si levantó el brazo, si movió la pierna, si adelantó un poco la cara, todas esas cosas son todo lo que con la vista lo vamos detectando. ¿Cuál era también lo importante? No solamente para Osornio, no solamente lo importante era saber tirar puñaladas. O sea, Osornio, para hacer una aclaración, Osornio él hablaba de puñaladas a todos los tiros. No es como, por ejemplo, en nuestro caso que hablamos de hachazo justo, pasante, al cielo, etc. Para él todo eran puñaladas. O sea, por lo menos para referirse en su libro. Bien. ¿Qué era lo importante? No solamente aprender a tirar puñaladas, sino más importante aún, esquivarlas, deflectarlas o desviarlas. ¿Y cómo se hacía eso también? Con el uso de la vista, ¿sí? La vista nos permitía en este caso poder adelantarnos para poder esquivar en el caso de que lo necesitáramos. Bien, llegamos al siglo XXI y aparece el restaurador de las prácticas. Y aparece Jorge Prina, que ahora tenemos una frase muy bonita de él. La esgrima criolla es la identidad del gaucho en la pelea. Si querés agregar algo, agregalo, porque yo voy a hacer como un pequeño resumen de tu vida, no sé. Capaz me dice que está todo mal. Jorge ya de chico fue acercándose a la esgrima criolla a través de las historietas, ¿sí? Del juego, porque antes se jugaba esto del visteo. Después, por su paso por el ejército, consolidó todas estas cuestiones nacionales y cuando pasado el año 2000 empezó a formarse en lo que es la esgrima con el cuchillo. Primero por un lado militar y después por una folclórica tradicional, y con el tiempo fue extendiendo el conocimiento sobre el arsenal gaucho y comenzó algo que nunca se había hecho con la esgrima criolla, que es la sistematización de la práctica. Entonces, hacemos algunas preguntas acá a los presentes. Sí, igual nosotros la vamos a decir encima. ¿Qué agarres de cuchillo recuerdan? Jorge no vale. El grip criollo, muy bien. Bien, el pinche inca, perfecto. No estamos hablando de cuchillo, no, agarres de cuchillo. El picahielo, sí. El agarre martillo, perfecto, bien. Agarres de cuchillo. Sí. Ese es un tiro, muy bien. Ahora vamos a hablar de tiros, bien. Hachazo. ¿Qué es un hachazo? Como un corte así. Tiro con el filo del cuchillo. Con el filo del cuchillo. Muy bien. Hachazos. Hay múltiples hachazos. ¿Se acuerdan algunos? ¿Algunos que puedan decirnos? De los que dijeron recién uno hachazo al cielo. Perfecto. De revés. Bien. Vamos muchachos. Lo hacen todos los días. Dios te guarde. El Dios te guarde. Muy bien. Es un molinete. Perfecto. Un planazo. Muy bien. Muy bien. El que practicamos siempre acá con el contrafilo. No me sale. Sí, el picotazo, muy bien, Bruno, bien. Y si ustedes ven esta imagen, mírenle los pies a las personas que están ahí posando para la foto, van a ver que uno, este de acá, está con los pies apuntando a su adversario y el otro está con los pies más de lateral. Eso nos da dos maneras de estar frente a nuestro adversario. ¿Saben cómo se llama? Frente y falso frente.
Falso frente y frente verdadero. Bien. ¿Está bien? Crédito parcial. Crédito parcial. Ok, bien, bien. Entonces, en base a todo esto, Eliseo, conmigo y con la ayuda de Jorge Prina, hicimos unas reglas biomecánicas para determinar qué movimiento hace una persona antes de hacer un tiro. Ahora vamos a ver para qué. Esto ahora lo vamos a, cuando termine terminemos la presentación, vamos a explicarlo mejor porque capaz leer esto así sin entender muy bien el movimiento es complejo. Pero básicamente tenemos hachazos, molinetes, picotazos y chuzazos. ¿Sí? Complejo y aburrido. Complejo y aburrido. Pero bueno, todo suma. Entonces, y nosotros hicimos un trabajo de investigación, o sea, estuvimos hablando de historia, pero en realidad este es... ¿Para qué lo hicimos? Claro, ¿para qué lo hicimos? El objetivo de este trabajo de investigación que venimos haciendo desde el año pasado es conocer si los predictores de tiro que nosotros propusimos en la diapositiva anterior son realizados de manera anticipatoria en cada tipo de tiro con cuchillo. Esto es una cuestión metodológica, no tienen por qué saberlo, es un estudio observacional, transversal y descriptivo que utilizamos los combates del torneo del año pasado, de la primera jornada de interescuela. Los resultados van a estar dados en números reales y en porcentaje. Bueno, como dijo en este caso Ariel, se hizo una cuestión, lo llevamos a los números, digamos, el hecho de si de todos los visteadores de los cuales se tomó referencia, si utilizaron las reglas anticipatorias de cada tiro, que son las que anteriormente mostró y que después se van a explayar un poco más. Bien, como verán muchos 100%, en general, que lo que nos está queriendo decir es que en la mayoría de los casos sí se hizo el tiro, sí se hicieron los tiros siguiendo las reglas anticipatorias. Bien, es decir, la forma de hacer un tiro que puede servir como para que la otra persona pueda llegar a identificar qué es lo que va a hacer. Bien, sí, hay una norma. Hay exactamente. Una norma, claramente. Bien, exactamente. Y después un porcentaje muy chico, no lo hizo. Bien, directamente. Como veremos acá, los que no cumplieron fueron 5 y los que cumplieron fueron 64, o sea, una bastante amplia mayoría. Y es importante remarcar también esto de que los que no cumplieron la regla, cuando nosotros fuimos a hablar quién había sido, todos eran instructores de esgrima criolla. Y este dato es súper importante. Paso. Bueno. Ahí está. Entonces, como conclusión de este trabajo que nosotros hicimos, es verdad, existe una norma de una anticipación o un movimiento previo al tiro que nos puede servir para leer a nuestro adversario. Y además, conociendo la regla biomecánica, uno puede romper esa regla, lo cual se coincide con que los que no siguieron esa regla biomecánica, en teoría, son los que más sabían de esgrima criolla. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer esas reglas que nosotros planteamos? Porque nos permite anticipar el tiro de nuestro adversario y nos permite modificarla para que esa situación de alta previsibilidad que hay en un duelo sea aún mayor. Es decir, puede ser un beneficio para uno. Es decir, la persona, por lo que nosotros llegamos a determinar en función de este trabajo, es que la persona que tiene más horas de vuelo u horas de visteo tiene más posibilidades de romper o modificar de alguna forma esas normas dentro de lo que la biomecánica le permite para poder hacer un tiro menos predecible. Porque si yo hago, por ejemplo, un tiro, siempre tengo que levantar este brazo para poder hacer un tiro y bueno, siempre esta parte en un determinado momento va a ser la ventana que a mí me quede expuesta. Claro. Por ejemplo. Exactamente. Sí. Esto me recuerda una vez que estaba hablando con Jorge y él me decía, a ver, hacé tal tiro.
Y me decía, ¿y a qué distancia vos podés hacer ese tiro? A esta distancia. ¿Por qué? No lo sé. Sé que puedo, pero no sé el por qué. Entonces, esto lleva a esta última conclusión del trabajo, que es que esto nos ayuda a conocer cómo peleaba el gaucho y que la práctica habitual del visteo hacía que el gaucho aprenda patrones de lectura corporal y pelee mucho mejor. Es decir, que el gaucho en realidad nunca necesitó de manuales para aprender a pelear. ¿Sí? Esa es nuestra conclusión final. Y era volviendo a la frase, en este caso de Osornio, Claro. anteriormente, que no tuvo otros maestros que la experiencia y que eso natural. ¿Cómo era la palabra? Búscamela, por favor. Ahí, es la otra. Sin más artes que la intuición de cada cual, ni más cartilla que su natural destreza. O sea, en ningún momento habló de que el gaucho se sentaba a leer, decía, bueno, tengo que hacer esto, aquello. En ese momento, él lo aprendió de boca, lo aprendió mediante la observación, la repetición, utilizando todo lo que, sin saberlo, pero todo lo que Ariel explicó de la neurofisiología del visteo, lo puso en la práctica para poder desarrollarse como un mejor visteador y un mejor... Claro. Porque además es muy común, a veces cuando uno mira en YouTube o ve entrevistas, el menosprecio a los sistemas de combate que no han sido escritos. ¿Sí? Entonces, con esto lo que intentamos mostrar un poco es que no era necesario. Y con esto se combatió en la independencia de nuestro país. ¿Y qué ha sido esto, Eliseo? ¿Esto qué fue? Esgrima criolla.